para frenar esa inflación galopante. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, parece que ya no sabemos vivir sin sobresaltos ni de infarto en el mercado. No importa que falten días para cuádruple hora bruja o que estemos ante un momento histórico. El caso es que ayer ya veníamos en esta previa de la Reserva Federal y post-dato de IPC del viernes, de debacle en el principal mercado del mundo y contagio en el resto de las plazas. No sé, ¿cómo puedes situarnos? ¿Cómo ves el momento actual para los mercados? ¿Cuál es la situación? Bueno, tenemos una reunión mañana de la Reserva Federal que ha generado muchísima expectativa. A raíz del último dato, como dices, de inflación, pues muchos bancos de inversión y parte del mercado en las curvas de tipos han empezado a descontar con mucha probabilidad que vayan a subir no ya 0,50 mañana, sino 0,75% los tipos de interés, e incluso se está descontando la posibilidad de otro 0,75 en la convocatoria de julio, ¿no? De darse ese caso, nos plantaríamos en el 2,5% a mediados de 2022, algo impensable hace 6 meses, y estaríamos ante la subida más drástica por parte de la Reserva Federal desde el año 94, ¿no? Evidentemente, cabe el error. Puede ser que la Reserva Federal mañana solamente suba 0,50 y señale la posibilidad de 0,75 para el mes próximo. Yo creo que hagan lo que hagan, tiene una situación tremendamente complicada, ¿no? Si solamente suben 0,50, en buena parte del mercado lo que va a decir es que van tremendamente por detrás del problema de la inflación y que no están reaccionando con la suficiente flexibilidad. Si por el contrario suben 0,75, van a cometer el error de no trasladar la información al mercado con meses de antelación. Hasta ahora lo que llamábamos el forward guidance era esta forma de cuidar con algodones al inversor, en el que te comento todo lo que voy a hacer unos meses antes para que te vayas preparando, para que no haya sorpresas. Si de repente tienen que subir 0,75 cuando no lo han radiado previamente, de repente el inversor va a decir, o sea, que pueden hacer cualquier cosa sin preavisarme, ¿no? Y eso me va a poner todavía más nervioso. Por tanto, yo creo que la Fed está en una situación muy complicada, pero no es la única, ¿no? Cada banco central tiene su propio problema y hemos visto las subidas de 0,50 en Australia, en Canadá. El Banco de Japón, que no quiere subir, está teniendo el problema de que se le está depreciando muchísimo la divisa y empieza a comentar que tal vez tenga que intervenirla. En el Banco Central Europeo el mayor problema está en que tenemos inflaciones por encima del 8%, como ocurre en Estados Unidos, pero los tipos están todavía en el menos 0,50. Es cierto que en julio van a subir 0,25, en septiembre incluso podríamos subir 0,50, pero eso no arregla el problema. Seguimos teniendo los tipos muy bajos para los problemas de inflación que estamos experimentando. Y lo que es peor, se prevé que esa rapidez, si es que finalmente el BCE decide acometerla para recuperar el terreno perdido y luchar contra unos niveles de inflación que están desatados, pueda provocar una tormenta en el mercado de las primas de riesgo, o dicho de otra manera, el coste de financiación de los países del sur respecto a los países del norte y especialmente respecto a Alemania. Entre todas estas referencias, sin lugar a dudas, está lo que es el pulso de cada economía que responde los bancos centrales. Evidentemente, la política de la Reserva Federal responde a unos datos comunes, mientras que el Banco Central Europeo, evidentemente, no responde igual en los 27 Estados miembros. Querría comentar una última hora que acabamos de conocer, Pablo. La deuda pública ha batido un nuevo récord aquí en nuestro país de 1,45 billones en el primer trimestre, pero se modera al 117,7% del PIB. Es ese máximo histórico de 1,45 billones. Son datos del Banco de España que se acaban de publicar. En el último año la deuda pública se ha incrementado en 60.780 millones de euros, lo que representa un repunte del 4,3%, aunque su peso en el PIB ha caído del 125,2% en el primer trimestre de 2021, máximo histórico, al 117,7% entre enero y marzo de este año. El dato supera, no obstante, el objetivo del gobierno para todo el año de 115,2%. Es el dato de última hora, pero lo saco a colación, no solo para ponerlo sobre la mesa, sino también porque
Estamos viendo cómo el Banco Central Europeo aplaza su decisión en esa lucha por la inflación al mes de julio para subir tipos de interés, pero evidentemente ni la inflación responde a los mismos factores. Aquí es verdad que hay mucho peso de esa crisis energética y luego está el problema de la deuda de los distintos países, que parece, ¿no?, que echamos la vista atrás a aquellos tiempos, hace 10 años, cuando hablábamos de los PIG. No sé cuál es el escenario en ese aspecto, mirando a los bonos, a la deuda. Hablas hace un momento de la de Japón, que se presenta ante el BCE. Bueno, el mayor miedo, evidentemente, es a que vivamos otra vez una crisis periférica como la que vivimos en 2011 y 2012, ¿no? ¿Cuál es la circunstancia? El Banco Central Europeo dice que ya está trabajando en herramientas que puedan permitir evitar que se vuelva a repetir esto. Pero la gran pregunta es qué margen de maniobra tienen, ¿no? Porque en 2011 y 2012 no tenían que luchar contra problemas de inflación, con lo cual estar simultáneamente retirando estímulo monetario convencional, que es subir tipos, y por otro lado buscar paquetes o herramientas que permitan la compra de deuda para evitar que los spreads se disparen, es bastante incongruente. No olvidemos, tú estás dando un dato muy interesante, el propio 117% de deuda sobre el PIB de España. Eso te da una idea de cuál es el punto de partida del riesgo al que nos enfrentamos. Es que cuando llegó la crisis en 2011, España tenía deuda sobre el PIB entre el 70% en 2011 y el 90% en 2012, es decir, una media de 80% frente al 117% de ahora. Italia estaba en 115-120% de deuda sobre el PIB y ya está en el 150%. Es decir, hemos empeorado sustancialmente nuestras cuentas públicas durante la última década, y eso hace que esta subida en España, por ejemplo, de estar financiándonos al 0% a 10 años y en tasas negativas en plazos más cortos durante el año 2021, de repente el gobierno español tiene que pagar un 3% a día de hoy para emitir deuda a 10 años. El cambio es radical en muy poco tiempo. Todo esto al final, sobre una base de endeudamiento mucho más alta que la que teníamos durante la crisis periférica, da una idea aproximadamente de la que se puede liar fácilmente si este proceso se empieza a envenenar, ¿no? Con lo cual, el consuelo que tenemos básicamente es que todavía no hemos llegado a esos momentos de crisis, esos 500 puntos de spread que teníamos en 2012 y que nos quitaban el sueño a todos porque parecía que no íbamos a poder financiarnos en los mercados internacionales. Pero luego está el tema de la inflación, que también has mencionado. Sí, es cierto, el componente de la energía es enorme en el problema de la inflación en Europa, pero es que estamos 4 veces por encima del nivel que deberíamos estar. Y no es solamente la energía, también estamos viendo una presión de alimentos brutal. Estamos viendo una subida muy grande en el precio de la vivienda y en los alquileres. Poco a poco, al igual que ha pasado en Estados Unidos, lo que empieza siendo un problema puntual. En Estados Unidos hablábamos siempre de los semiconductores, de cómo afectaba al sector de los vehículos de segunda mano, la subida del precio de la madera. Hablábamos siempre como de ciertos puntos calientes, y cuando te quieres dar cuenta hay inflación de servicios, hay inflación de bienes duraderos, de bienes no duraderos, hay inflación en la vivienda, hay inflación salarial, y de repente la FED se da cuenta que se le ha ido de las manos completamente. Yo creo que en el BCE está pasando esto también. Empezamos hablando de no, esto es por la guerra y la crisis energética, y dices, no hombre, no, la inflación empezó a subir en 2021, mucho antes de que hubiese un problema en Ucrania, pero no lo habéis querido ver, lo habéis tratado de transitorio, y poco a poco ya no es solamente la energía, también es la alimentación, y además de la alimentación empezamos a verlo en todo tipo de productos. Cuando te quieras dar cuenta, lo que vamos a estar es intentando sacar adelante un pacto de rentas, no solo en España, sino en el resto de Europa, para que no haya actualización salarial al nivel a que suben los precios. Pero es lo que hace es empobrecer a la población, y tarde o temprano va a consumir menos. Cuando tú eres más pobre, pues dejas de viajar, dejas de pasar tanto tiempo de vacaciones, dejas de comprar distintos bienes, reduces tu consumo porque no tienes capacidad. Y cuando reduces el consumo en una economía que el 70% depende del sector consumo, pues evidentemente el riesgo de recesión es enorme. Por tanto, no hay que minusvalorar lo que ha pasado en Estados Unidos y que poco a poco vemos que está pasando también en Europa, y no tildemos de la energía es el único problema de la inflación en la zona euro, porque no es verdad.
lo simplificaba demasiado. En este escenario resulta bastante complejo, además, también mirando esa inflación, otro de los grandes asuntos es el comportamiento de China, también sus lockdowns, sus cierres y su efecto en las disrupciones de la cadena de suministro. Hemos visto a Fitch recortar la previsión del PIB en 2022 para el gigante asiático hasta el 3,7% desde el 4,3%. Y según informa Reuters esta mañana, que es una noticia de última hora, China va a mantener los tipos de interés a medio plazo sin cambios este miércoles, en un contexto en el que además las instituciones estaban señalando el gobierno de Pekín cómo van a tratar de apoyar a las pequeñas empresas también que se han visto muy afectadas por esos cierres y van a emprender esos apoyos, esas medidas de estímulo para el desarrollo y apuntalar la economía china. No sé, en este contexto y en medio de estas noticias, ¿cuál es el escenario que ves en torno a China y el efecto que va a tener sobre el mercado global? Bueno, en enero de este año China tenía como objetivo crecer al 5,5%, ¿no? Este era el objetivo del gobierno chino. A todas luces va a ser imposible conseguir esas cifras, ni siquiera probablemente el 5%. Los analistas han ido recortando las previsiones tal y como indicas y cuando hablamos del 3,7 o el dato anterior del 4,2 como previsión, no olvidemos que es el peor crecimiento de la economía china en las últimas 4 décadas. Por tanto, es grave. Llevamos mencionando el concepto del soft landing o aterrizaje suave de la economía china tantísimas décadas, pero no acaba de aterrizar. Lo cierto es que cada vez crecen menos, ¿no? De forma estructural, quitando los efectos base que se produjeron en el año 2020-2021 respecto a la pandemia. Pero cuando miras la tendencia estructural es claramente a la baja. China es la segunda economía del mundo. Que crezca mucho menos de lo que inicialmente estaba previsto, lógicamente va a impactar de forma negativa en el resto de las economías del mundo. Los últimos datos de PMI de servicios que se han publicado en China escasamente hace 3 días muestran lecturas de 41, que es cierto que recuperan desde cotas de 36, pero no hay que olvidar que por debajo de 50 marcan contracción económica. Entonces, el gobierno chino tiene una gran ventaja a día de hoy respecto al resto de gobiernos de economías desarrolladas, y es que la inflación está en el 2,1% aproximadamente, que más o menos es el objetivo que persiguen, y eso les da cierto margen para poder estimular la economía. Y si bien no van a tocar el tipo oficial, se han bajado el coste de los préstamos a 5 años, se han bajado el coste de los préstamos hipotecarios, por tanto, se ha visto, están aumentando la masa monetaria casi al mismo ritmo que lo hicieron durante los peores meses de la pandemia en 2020, han abierto el grifo a las ayudas con ese intento de recuperar pues parte de la pérdida de actividad económica que ha supuesto pues todas las restricciones a la movilidad que se han llevado a cabo para luchar contra el último brote de COVID en ciudades tan importantes como Shanghái, donde está el mayor puerto comercial del mundo. Entonces, de cara a los próximos meses, la sensación que da es que China va a seguir estimulando su economía, va a recuperar parte del terreno, pero probablemente no va a poder recuperar todo lo que ha perdido en los primeros meses de 2022, y eso va a tener un efecto negativo de forma agregada. Otra cosa es que tengamos cierta mejora en términos de la logística, ¿no? Todos estos bloqueos comerciales que han producido los cuellos de botella, por ejemplo, de tener casi cerrado el puerto de Shanghái, probablemente vamos a ver mejoría. Yo ya llevo mucho tiempo diciendo que, por suerte, para finales de este año no estaremos hablando del problema de la inflación, no será el gran titular, sino que el titular probablemente será la recesión que se nos viene encima. Con lo cual dices, bueno, vamos a cambiar un problema por otro, ¿no? Cuando haya una recesión económica, la inflación va a terminar a remitir, y además, por otro lado, el efecto base cada vez está trabajando con datos de partida de inflaciones, comparamos año contra año, por tanto, mes de hace 12 meses contra el mes actual, cada vez el mes de partida va a ser un mes donde la inflación era más alta, y eso visualmente, no para el ciudadano que va a seguir igual de castigado, pero visualmente, estadísticamente, diremos, mira, la inflación ya no es un problema, ¿no? Pero tendremos el otro, tendremos la previsión de que estamos condenados probablemente a pasar por una nueva recesión económica muy profunda. Ese horizonte que se va abriendo. Pablo, perdona, querría preguntarte un asunto más. Es verdad que, bueno, he salpicado el globo entero y vuelvo a acercarnos un poco más, ¿no?, a la Unión Europea, porque se marcharon, pero sí que quiero hablar del Reino Unido en un momento en el que, bueno, Boris Johnson ha vuelto a marcar un órdago tratando de romper esos acuerdos del Brexit, mirando a Irlanda del Norte. La Unión Europea, ya también bastante habituada, amenaza con sanciones, con represalias, y entre tanto, y entre muchas noticias
regulares y malas que azotan a la economía británica. Recordemos que la OCDE decía que era la peor economía que se iba a comportar de este año dentro de la OCDE después de Rusia. Esta mañana un buen dato, porque hemos conocido cómo el desempleo en Reino Unido ha crecido por primera vez desde 2020. La tasa de paro se sitúa en el 3,8% en el trimestre hasta abril. Es una décima más que el dato anterior. El mercado espera una pequeña mejoría en esa tasa de desempleo y que esta bajará en una décima. Sin embargo, el paro ha subido por primera vez desde hace un año y medio. Se han sumado 177.000 desempleados a la economía británica. Sin embargo, la nota positiva se observa en otra referencia que muestra que los niveles de inactividad han mejorado. Eso significa que hay más personas volviendo al mercado laboral, hay escasez de trabajadores y eso contribuye a la presión inflacionista. Son datos que radiografían la situación de la economía británica, que también vive ahí, como siempre, en una isla. Ese problema de trabajadores que también estaban definiendo su problema inflacionario, ese nuevo órdago con Boris Johnson cuestionado dentro de sus propias filas. ¿Cómo ves al mercado británico? Bueno, yo creo que Reino Unido lleva siendo un foco de atención desde, pues básicamente desde que se votó el Brexit, ¿no? Boris Johnson ha acumulado un montón de focos sobre su cara, ¿no? Últimamente con todos los temas de los Partygates, aquellos que hicieron. Y de alguna forma yo creo que está pues intentando capear una situación donde ha perdido incluso apoyos dentro de su propio partido, ¿no? El hecho de que ahora quiera renegociar, ella dice que simplemente retocar algunas cláusulas del acuerdo del Brexit, pero evidentemente en Europa le van a plantar cara y van a decir que no, que eso es no cumplir con los acuerdos firmados. Yo no creo que vaya a haber un gran riesgo ahí. Hay demasiados problemas sobre la mesa como para abrir ahora mismo una espita nueva de este tipo. Yo creo que es más una lucha, una cortina de humo que está montando Boris Johnson sobre su propia figura y el planteamiento de si tiene o no continuidad como primer ministro. Pero la situación en la que se encuentra Reino Unido es complicada, ¿no? Porque fue uno de los primeros países que empezó a subir los tipos de interés, lo hizo a un ritmo de 0,25% a partir de diciembre. No quiere acelerar ese proceso de subidas de tasas y se va a quedar un poco atrás respecto a las medidas que está implementando Estados Unidos. No olvidemos que en Reino Unido el propio Banco de Inglaterra está hablando de que la inflación probablemente va a rozar el 10%. Es un nivel estratosférico que está afectando muchísimo a la población y el propio Banco de Inglaterra sí se atrevió, de los pocos bancos centrales que se atrevió a decir que para poder contener esas presiones inflacionistas va a ser casi imposible evitar la recesión. El gran problema para la economía de Reino Unido es que el primer ministro de Economía y Finanzas, Sunak, también pretende llevar a cabo un esfuerzo fiscal a fin de devolver la estabilidad a esas cuentas deficitarias enormes que tiene el Reino Unido, que fue precisamente para sacar adelante programas de apoyo fiscal durante la pandemia. Yo creo que es un experimento peligrosísimo. Intentar simultáneamente retirar estímulo monetario mediante el final del programa de QE, que ya está acabado, y subidas de tasas paulatinas y a la vez subir impuestos, sinceramente creo que es acabar fatal. Probablemente la subida de impuestos es algo que se va a plantear y aprobar, pero no se va a llevar a cabo hasta el año 2023. Pero como digo, la combinación creo que es muy mala, ¿no? Y de alguna forma pues la economía de Reino Unido tiene sentido que en este entorno pues esté sufriendo mucho y vaya a sufrir incluso más, y eso en algún momento podría cambiar las reglas de juego de lo que pretenden hacer fiscalmente y monetariamente, porque no sea posible, porque la economía entre en recesión y eso permita que las presiones de inflación bajen por sí mismas. Pues muchísimas gracias por todo esto, Pablo García, jefe de estrategia de XTB. Un placer que nos hayas acompañado esta mañana. Feliz jornada y feliz negocio. Vale, muchas gracias. Hasta luego.